Hola compañeros, un gusto saludarlos, profesor. El día de hoy vamos a presentar nuestro ejercicio, en este caso basándonos en el surrealismo. Iniciamos la actividad principalmente con unas preguntas detonantes del foro 2, en la cual se nos hizo una pregunta. ¿A qué rama del diseño nos quisiéramos dedicar? Y sobre todo la parte de la historia de las artes que más me atrae personalmente. Para mí sería una limitante solo elegir una sola rama para poder desempeñarme en el campo laboral o en lo personal, puesto que siento que ambas ramas se pueden complementar. En mi caso sería la editorial, la ilustración y la fotografía, porque entre sí las técnicas en la ilustración digital, en la fotografía y en la forma en la que se puede intervenir en un libro, tanto digital o físico, con las nuevas tendencias de un movimiento visual o escrito, ya sea complementar la forma, el concepto o el contenido. En cuanto a qué parte de la historia me atrae más, para mí personalmente sería la antigua Grecia. Sin duda la antigua Grecia ha sido un punto clave para toda la parte, ¿cómo podríamos decirlo?, cultural y de desarrollo que se tiene hasta el día de hoy. Pues ellos, en mi punto, basaron o iniciaron una pauta para empezar a separar lo que se conocía como arte, artesano y artesanía. Siento que la corriente artística que corresponde a esta época de la antigua Grecia podría ser al periodo helenístico, en donde se ve extendido el imperio, donde llegan a más lugares y por lo mismo su difusión cultural. De este periodo, ¿qué elementos se me hacen más interesantes? Pues realmente su construcción, tanto la Acrópolis como el Partenón, y los personajes como Ictinos y Calícrates, también el oráculo de Delfos, la incorporación de las Olimpiadas, y que en este periodo es cuando empiezan a aparecer algunos dioses griegos ya, como los mismos poetas, y la Odisea, entre otras tragedias griegas. Hasta aquí se arriba la aportación del Foro 2. Ahora vamos a continuar con la parte de la presentación del periodo que yo elegí para representar, que en este caso es el surrealismo. Vamos a empezar inicialmente con saber qué es el surrealismo. El surrealismo es un movimiento de las nuevas vanguardias que surge a partir del siglo XX, y este se encuentra basado en el estudio de los sueños, el conocimiento sobre la naturaleza del ser humano, asimismo como también a la interpretación de los sueños. Tiene mucha influencia en el psicoanálisis y la teoría freudiana. Podríamos decir que el fundador de esta corriente, o el máximo representante, es el poeta francés André Breton, que en la época de los 1920 realizó varias investigaciones sobre el manifiesto de los campos magnéticos
y exploró muchos campos sobre la posibilidad de la hipnosis. Ingresando un poco más cuanto al contexto del origen del surrealismo, tenemos al fundador, que es André Breton. Como ya lo había mencionado, él es un poeta francés que nació en 1896, estudió medicina y trabajó en hospitales psiquiátricos durante lo que fue la Primera Guerra Mundial. Desde muy joven se interesó en la parte del surrealismo y el dadaísmo, y llegando al 1921, donde publicó su primer manifiesto surrealista entre los campos magnéticos y las posibilidades de la hipnosis. Él dedicó gran parte de su tiempo a estudiar claramente las obras de Sigmund Freud, experimentando la escritura y todo lo que influyó notablemente en la formulación de la teoría surrealista. Continuando con un poco más de marco histórico o de contexto, podríamos decir que el surrealismo surgió de las cenizas del dadaísmo, y aunque esta corriente no se retomó de forma directa, fue hasta el 1916 donde empezó a tener varios movimientos para definirse como periodo. Hasta el momento todavía era una mezcla entre dadaísmo y surrealismo. Ya en los 1924 finalmente llegó a convertirse como un movimiento artístico, literario y estructural. En Francia, como parte del contexto histórico también que tenemos que tener en cuenta en el surrealismo, perdón, es que la obra nace del automatismo, es decir, que cualquier forma expresión en la mente puede llegar a ser una figura simbólica, las imágenes de realidad del ser humano y en el mundo de los sueños. Esta parte André Breton la tenía muy precisa porque después de la posguerra, él mencionaba que ya teníamos nuevas formas para poder manifestar el pensamiento y lo más profundo del ser humano. ¿Cuáles serían los principales o las principales características del surrealismo? Inicialmente podríamos decir que nació como un movimiento literario. El objetivo principal del surrealismo era crear obras literarias fuera de toda la lógica y control racional. Su propuesta era tan radical que comenzaron en otras disciplinas como la pintura, la escritura o el cine. También buscaban la parte inconsciente. Una de las características más esenciales es que los artistas persiguen todo aquello que está oculto en la razón humana. Consideraban que la verdad estaba detrás del mundo de la razón. También la característica de interpretación de los sueños, pues ya que el sueño era una de las máximas pruebas que se tenía sobre la existencia del mundo inconsciente y cargado de material poético. En los sueños nos encontramos con un mundo en el que no existe la razón. Otra de las características es que tenían reniego de la moral y las convicciones, es decir, que rompen toda la norma para poder liberar la creatividad y el arte. Consideraban que hasta el momento la razón había sido una prisión para la creación artística y así romper con todo método para poder encontrar un nuevo arte fuera de toda la lógica. Tenían contemplado un arte bizarro, es decir,
buscaban como medio para poder expresar aquella verdad que está oculta en la mente humana. Y sobre todo es que se daba rienda suelta a la imaginación. El arte dejaba de ser un medio de crítica social para convertirse en una manera de adentrarse en la mente humana, descubrir qué hay en su interior, incluir la realidad y así perder el control de la razón. Allá por el 1936, podríamos decir que el surrealismo mexicano, ya que en este año André planeaba visitar la Ciudad de México, por lo que le escribe una carta a su amigo y también equivalente poeta Luis Cardoso y Aragón, en donde le solicita una descripción panorámica del arte entre nosotros. Aragón atiende la petición y le contesta la carta en donde se plantea la tarea de bosquejar a México de forma apresurada y describe lo siguiente. México es poéticamente como un inmenso parque teológico, con sus dioses sueltos, con sus fuerzas sueltas, siempre aclimatados y alertas. Todo es imprevisto y nuevo, y permanece como el cielo. Su orden es renovada cada día y siempre con algo de inaudito. La tierra belleza exclusiva, la patria de los delirios comestibles. Esta descripción hace que Aragón interese más a Breton. Si él ya tenía de por sí la experiencia de visitar la Ciudad de México, con esto enaltece más las ganas de querer viajar, pues incluso él veía a México como una tierra inaudita, una tierra de ensueño y, ¿por qué no?, una tierra surrealista. Fue hasta 1938 que el 18 de abril André, junto a su esposa, comenzó su viaje a nuestro país, donde finalmente logró ser invitado a México. A su llegada, el comité de bienvenida no tenía nada preparado, por lo que André tuvo un mal recibimiento y podríamos decir que de forma inicial hasta un rechazo que sintió él por parte de la comunidad mexicana. En aquellos tiempos, Diego Rivera suponía que iba a pasar esto, por lo que él se apresuró y viajó hasta Veracruz, al puerto, para darle la bienvenida a André y a su esposa, ofreciéndose como su anfitrión, y asimismo también le ofreció la posibilidad de encontrarse con su ex líder del Ejército Rojo, que en esos momentos estaba exiliado en la Ciudad de México, León Trotsky. A partir de ese momento podríamos decir que empiezan algunos de los grandes movimientos que de por sí en México se capturaron de siguientes corrientes. No se simboliza tal cual un surrealismo en México, pero sí hay muchas influencias en cuanto a pintura, escritura, poesía. Podríamos decir que algunos de los tres principales son Frida Kahlo, Manuel Álvarez Bravo y Rufino Tamayo. Cada uno de ellos se especializó en su propia forma. Si ciertamente Frida Kahlo no se consideraba a sí mismo como una surrealista, ella indicó que gran parte de su obra podría haberse tomado como referencia a surrealismo. Algo que podemos notar en ella es Columna Rota, que vemos claramente en esta obra, donde ella reconoció que en su obra sí había aspectos relacionables al surrealismo.
En cuanto a la fotografía, en esos mismos años tenemos a Manuel Álvarez Bravo. Manuel Álvarez Bravo logra combinar en sus instantáneas lo pasado y lo presente, lo real y lo surreal, lo cotidiano y lo poético, en surrealismo y desnudez. En su haber abundan las imágenes que en apariencias simples contienen otras imágenes o producen otras realidades. Incluso se podría decir que a veces la fotografía sirve como un puente que nos ayuda a pasar de una realidad a otra. Como muestra, tenemos registrado esta fotografía que se tomó en una óptica, donde podemos ver claramente alusiones a lo que ya es una composición bastante surreal, pero sin dejar atrás una mezcla de varias interpretaciones ocurrientes. Y por otra parte también tenemos a Rufino Tamayo, que de cierta forma también Rufino Tamayo se supo desenvolver fuera del surrealismo. No se considera tal cual un surrealista, pero sí tiene algunos toques en cuanto a su obra, pues desde los años 20 Rufino Tamayo se definió como un nuevo tipo de pintura, alejada del purismo poscubista, surrealismo o de cualquier otro ismo. Simplemente él mismo lo explica en una entrevista de 1956, donde indica: mi sentimiento es mexicano, mis colores son mexicanos, mis formas son mexicanas, pero mi concepto es una mezcla. Como muestra tenemos una de sus grandes obras, que es El hombre sonriendo, en donde también vemos algunos caracteres del expresionismo, surrealismo, que también se supo desenvolver en otros tipos de servicios o corrientes como el muralismo. Si bien podríamos decir que también hay otros poetas como Salvador Novo, se podría decir que en algunos poemas también fue reconocido su trabajo de Manuel Álvarez Bravo por parte de Octavio Paz. Sin embargo, la escritura fue muy diferente en cuanto a la parte artística que se desempeñó en los años 20. También tendremos grandes maestros que se desenvolvieron en estas épocas, pero más que surrealismo, ellos estuvieron transitando entre dadaísmo, cubismo, surrealismo, expresionismo, hasta llegar a la parte del muralismo. De cierta forma, no los incluimos tanto en esta presentación porque su trabajo ya es considerado como un muralismo, pero sin dejar atrás su importancia. Tenemos a Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco. Por otra parte, los grandes representantes del surrealismo a nivel mundial, tenemos a Leonora Carrington. Vamos a ver un pequeño corto de su interpretación.
Salvador Dalí. Salvador Dalí era un pintor que destacó por encima de los demás. Entre sus obras, el arte había dejado una gran huella en la patrimonio de la humanidad. Vamos a ver un pequeño video sobre Dalí mientras entramos en contexto. Salvador Dalí es uno de los pintores españoles más reconocidos en el siglo XX, simplemente por representar el arte con sus propias obras, su personalidad poco convencional. Algunas de las obras que estamos viendo es La persistencia de la memoria, El sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada y Un segundo antes del despertar. Dalí recurrió mucho a las teorías del psicoanálisis de Freud y a sus propios miedos para realizar algunas de las obras más icónicas del surrealismo. Dalí también fue famoso en la pintura, la escultura, el grabado, la escenografía y escritor. A principios del siglo XX fue considerado como uno de los máximos representantes del surrealismo gracias a sus impactantes obras con imágenes oníricas. Y bueno, para concluir, podríamos decir lo siguiente sobre el surrealismo. Podríamos decir que el surrealismo está basado completamente en el ser y acontecer de la sociedad humana, la naturaleza y la conciencia. Es importante dejar en claro que los surrealistas no hablan de un solo tema en concreto, pero que sí lo buscan en todo tiempo. Están centrados en el mismo lugar, el inconsciente humano, las nuevas formas del pensamiento como escapatoria a las guerras y el rechazo a la sociedad como marco social, que utilizaron como contracultura a lo natural, sin mencionar que esta también es el resultado del estudio del psicoanálisis, pues se estudiaba todo aquel material inconsciente para poder conocer mejor la naturaleza humana y poder así librar el filtro del pensamiento, la conciencia y poder llegar a ese sueño. Se buscaba la interpretación del mismo inconsciente y que sobre toda corriente surgía como un movimiento. La idea del surrealismo originalmente fue como un movimiento literario donde la escritura era automática y servía como técnica para dar rienda suelta a la imaginación, la creatividad, la cual se adaptó en otras disciplinas como la pintura, la escritura, el cine o la fotografía. Muchas gracias. Agradezco estar al pendiente y espero les haya gustado. Hasta luego.